Oremos. Querido Jesús, te queremos agradecer un montón porque estamos todos y todas entre familia. Muchas gracias porque sentimos tu compañía también a través de los amigues. Muchísimas gracias porque sentimos tu amor de esta forma. Te agradecemos porque estamos juntos, porque estamos bien, por el feriado que nos viene bien a todos, que podamos descansar y que también todo vaya bien en este estudio. Te pedimos que nos acompañes, que acompañes a Luchito. Te pedimos también por todos los pedidos que fueron hechos acá, pero principalmente por agradecerte porque fueron mucho más agradecimientos esa semana, así que te agradecemos mucho por tu cuidado y tu amor. En tu nombre, amén. Amén. Si preferís, sí. Bueno, feliz sábado de nuevo para todos. Eh, vamos a comenzar. Eh, Les quiero contar primero, antes de arrancar, lo que vamos a hacer hoy, cuál es la idea para hoy. Tal vez el sábado pasado quedó un poco confuso en el sentido de cómo íbamos a continuar hoy. Pero bueno, estuve conversando en la semana con las personas responsables y lo que acordamos es que lo que vamos a hacer hoy es en realidad lo que yo tenía planificado hacer el sábado pasado y que por ahí se desordenó un poco. Yo el sábado pasado es como que de entrada dejé que sea de esa manera porque me pareció que estaba saliendo una conversación muy enriquecedora y entonces la dejé seguir, pero claro, o sea, no quedó como algo ordenado y siento que todo esto que estamos, esto que yo les pasé a cada uno, los puntos que estábamos para conversar, son re importantes, hay información muy rica ahí y que vale la pena que le dediquemos a cada uno de esos puntos el tiempo que merece. Y por otro lado, el punto principal del tema no tiene tanto que ver con la información que hay en esos artículos, sino eso era como más parte del tema solamente. Entonces, claro, no vamos a hacer foco en eso, pero sí vamos a intentar de nuevo hacer lo que habíamos comenzado la semana pasada. No voy a repetir exactamente todo lo que dije, pero sí voy a hacer como una especie de repaso. Y, y hay varias personas, algunas son las mismas, otras cambiaron un poquito, que me van a ayudar con comentar un poquito de lo que trata este artículo. ¿Sí? Ahora voy a aclarar de qué artículo se trata. Es un artículo que hace, no sé hace cuánto tiempo, pero todos los años una empresa, una compañía que se llama Eurasia o Eurasia está haciendo como analizando cuáles son los principales riesgos para el mundo en cada año. Y esta vez íbamos a hablar un poquito o a mencionar cuáles eran los principales riesgos para el 2024. Pero ese no es el tema central. El tema central es la geopolítica, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. La semana pasada yo pregunté qué idea tenían ustedes de geopolítica, porque estaría bueno que antes de hablar de eso lo podamos definir. Eh, y entonces habían dado varias opiniones, estaban todas bastante bien, o sea, bastante bien acertadas, todos habían contribuido, creo que entre todo lo que dijeron prácticamente se había armado la definición, pero había faltado una cosita que a mí me sorprendió mucho cuando yo lo leí. Eh, Me acuerdo que alguien estaba haciendo un poquito de trampa la vez pasada, creo que era María Gracia, que estaba poniendo lo mismo que yo tenía anotado acá y dije, esto no puede ser que sea tan igual y estábamos leyendo lo mismo, pero lo voy a compartir de nuevo, ¿sí? La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. La geopolítica es un método de estudio y ahí yo hice una pausa la semana pasada, ¿sí? Es como, ¿qué es? Es un método de estudio.
de la política exterior para entender, explicar, y acá viene la parte que más me interesa a mí, es para entender, para explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Entonces, súper interesante. Estamos hablando de un método que permite entender, explicar y predecir. ¿Sí? Eh, es una especialidad que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. Y esto es como súper importante también porque cuando hablamos de entender, explicar o predecir cosas, eh, eh, no estamos hablando de algo que surge desde la opinión o desde, no sé, de algún lugar sin fundamento. Acá se trata de entender la causalidad de las cosas, pensar de causa-efecto, entender los sucesos políticos para poder entender qué es lo que podría llegar a suceder después. Y bueno, fíjense qué es lo que nutre a esta disciplina, ¿no? Dice que la geopolítica se nutre de la historia, de las relaciones internacionales, de la geografía política, de la ciencia política, de la sociología, de la antropología, ¿no? Son todos temas que nosotros hemos venido estudiando ya hace varios años, y de todo eso se nutre la geopolítica. Eh, bueno, realiza el estudio del orden establecido de acuerdo a las características económicas, culturales y recursos de los estados, así como su situación geográfica relativa entre unos y otros. Bien, y después, no sé, ahora sí quiero ver si alguien se acuerda de lo que dijimos la semana pasada, pero la pregunta era, ¿por qué a nosotros nos interesa la geopolítica o por qué debería interesarnos a nosotros la geopolítica? Eh, ¿Se acuerdan cuál fue la conclusión? Yo tomé un poco de lo que habían dicho todos, pero después también dije lo que tengo acá. Si alguien quiere, de los presentes también. Y esto de poder predecir y es importante, digamos. Ok. Eso es más como el para qué, ¿no? ¿Para qué nos interesa la geopolítica? Y el por qué, Porque en toda la Biblia básicamente las profecías se tratan de geopolítica, por ejemplo, el rey del norte, el rey del sur. exactamente. Gracias, Daisy. ¿Alguien más quiere aportar algo? En un momento vos habías dicho, creo que Dios tiene un reino. Entonces, eh, eso también le da una postura de que si hay un reino, que es como que hay una política celestial, podríamos decir así. Entonces, como aplicar la fe a nuestra actualidad. Eso es importante, si no nosotros podríamos tranquilamente, por todo lo que leímos de qué es la geopolítica, podríamos ser simplemente un grupo de geopolítica sin tener nada que ver esto, ni nada religioso, Entonces, es re importante. Creo que entre lo que dijeron Edu, Daisy y Emma hay mucha información. Quiero empezar por lo que dijo Emma. A ver, en primer lugar, porque sabemos que, o sea, entendemos y creemos que estamos nosotros en medio de un conflicto que trasciende a la humanidad, digamos, ¿no? Y ese conflicto básicamente, más allá de por ahí de muchos sesgos espirituales que hemos tenido nosotros, muchos de nosotros a lo largo del tiempo y de nuestras vidas, de cómo crecimos, eh, que a veces el hecho de que sea todo tan espiritual, eh, no en un sentido correcto de esa palabra, sino me refiero más a algo místico, eh, como que le atribuimos a ese gran conflicto características que por ahí en realidad no tiene realmente, y si somos más objetivos, resulta que estamos hablando en realidad de dos formas diferentes de gobernar. Son dos tipos diferentes de gobierno. Y de eso se trata, tras bambalinas, digamos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo detrás. Y lo que vivimos todos los seres humanos en este planeta es un reflejo de eso.
hay gobiernos, hay formas de gobernar, hay políticas. Obviamente ninguna es perfecta, pero hay políticas que se alinean con un tipo de reino en el que creemos y hay otras que no. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, nos interesa porque de fondo lo que nosotros tenemos que finalmente elegir es una forma de gobierno. Eh, y después lo otro que decía Daisy, a nosotros nos interesa porque creo que fue Joaco que estaba acá el sábado pasado, que yo di un ejemplo de las profecías o de Abraham, dije yo algo, y Joaco me dijo, no, en realidad desde antes la geopolítica está presente. Claro, vos te vas al Génesis y vos ves y te dicen, mirá, estaban los hijos de los hombres, habitaban en el valle, y los hijos de la serpiente habitaban en las montañas. Hijo de Dios. Lo dijo de los hombres en los valles y... Perdón, los hijos de Dios en el valle y los hijos de No, al revés. Los hijos de Dios en los montes. los hijos de Dios en los montes Sí. y en el valle los hijos La serpiente de los hombres, justamente. Sería. Ok, bueno, ahí está, ya se entendió igual, el punto no era ese, el punto es que cuando estas personas se empezaron a mezclar, eh, es como que se eligió globalmente una forma de gobierno, ¿sí? Y cuando estas personas eligieron una forma de gobierno, eh, el mundo se vino a pique y todo eso concluye con la historia del diluvio. Y después, si vamos, es como vemos otra vez la Torre de Babel. ¿Qué es lo que querían hacer con la Torre de Babel? Querían un gobierno mundial, querían ser admirados por todos, querían tantas cosas, o sea, y todas las historias van en función de eso. Cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo lleva y le muestra toda la tierra y le dice, mirá, acá habita esta nación, esta nación, esta nación, yo todo eso te lo voy a dar. Y es súper interesante entender porque cuando lo vemos solamente desde una perspectiva espiritual, lo que vemos es como, ay, Dios le hizo una promesa a Abraham de que le iba a dar una tierra. Sí, no es solamente eso, porque no era así, no es que Dios quería destruir a un montón de gente y regalarle un pedazo de tierra a Abraham. Le dijo, no va a ser ahora, no va a ser ahora, va a ser dentro de 400 años, y primero van a ir a Egipto, van a estar esclavos en Egipto, y yo necesito, o sea, esta tierra va a ser tuya, pero no porque necesariamente yo tenga muchas ganas de dártela, sino porque la gente que habita esta tierra va a corromperse de tal manera que va a ser un peligro para la humanidad. Y entonces necesito que mi pueblo intervenga en este asunto. Y es por eso que Dios le da esa tierra a Israel. Y si seguimos avanzando, bueno, sí, finalmente vamos a llegar a Daniel, a las profecías, y todas las profecías de Daniel y Apocalipsis hablan de distintos reinos y de cómo se manejan y de qué es lo que hace cada uno. Y si analizamos en profundidad, vamos a encontrar hasta que se habla de la legislación, de los tipos de legislaciones. Eh, entonces, si desde el principio, desde el Génesis, Dios nos está llevando la vista hacia la geopolítica, no digo que esté mal que nosotros nos juntemos a orar y cantar y leer del amor de Jesús, porque la idea mía no es hablar mal de eso o banalizar algo así, porque todas esas cosas creo que son importantes, pero me resulta para nosotros que tengamos en claro que es demasiado importante entender la política. El otro día voy a aprovechar porque tengo el celo acá a mano. Adrián me mandó una cita que, que la conocemos bastante. Uy, ¿vos sabés cuál es? Acá la tengo, acá la tengo. Ah, no, la mandó al grupo. La mandó al grupo. Yo pensé que me es que él me mandó después otra cosa a mí. Pero decía, ¿no? Es de CM367.2. CM era. No. Yo te digo. No. No importa. No importa, sí. Eh, No cambia nada. No cambia nada, pero es una cita que ya la conocemos muy bien, ¿no? Pero decía esto: hay un estudio de la historia que no debe condenarse.
La historia sagrada, Consejo para los maestros. consejo para los maestros, la historia sagrada fue uno de los estudios que se hacían en las escuelas de los profetas. Y es interesante que cuando habla de la historia sagrada, eh, no se está refiriendo necesariamente a la Biblia o a lo que en ese momento era la Biblia. Está diciendo que en las escuelas de los profetas dedicaban tiempo a estudiar la historia sagrada. En la crónica de su trato con las naciones se trazaban, ¿qué cosa? Las huellas de Jehová. Ah, ahí Mica lo compartió en el chat para el que quiera ir siguiendo la lectura, igual es hasta ahí nomás. Así también, entonces, lo que ella dice es, en aquel tiempo, en el Israel antiguo, dedicaban tiempo a estudiar la historia para trazar qué cosa, las huellas de Jehová. O sea, sí, tenían profetas, tenían mensajes directos de Dios para ellos, pero al mismo tiempo no se quedaban con eso. Ellos miraban lo que estaba pasando en el mundo y decían, ¿dónde están las huellas de Dios en esto? Así también debemos considerar hoy día los tratos de Dios con las naciones de la tierra. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Debemos estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la marcha de los acontecimientos en la reunión de las naciones para el gran conflicto final, para el conflicto final de la gran controversia. Entonces, nosotros no solamente estamos, no sé si se escucha ese ruido, esperen un segundito. Eh, Pasó el camión regador. Nosotros no solamente estamos entendiendo qué está pasando en el mundo, sino que eh, al ver lo que está pasando en el mundo también estamos tratando de encontrar en eso cuáles son las huellas de Dios en eso y qué cosas de todo lo que está pasando en el mundo nos hacen eh, vislumbrar las características de su reino y aprender de eso. ¿Por qué? Porque aprender de su reino y de su forma de gobierno tiene un impacto muy grande para nosotros. Y ahora eso, ahí yo voy a hacer una pausa eh, y vamos a pasar a la siguiente parte y yo voy a retomar a partir de esto, del impacto de entender las características del reino de Dios en nosotros. Hay una persona que la mencioné la semana pasada que se llama Ian Bremmer. Ian Bremmer es el fundador de esta compañía que mencioné al inicio, eh, la compañía que se llama Eurasia. Es una compañía de geopolítica. Algo que voy a resaltar del sábado pasado es esto de que es una compañía súper interesante porque a él y a la gente que trabaja con él les interesa ganar mucho dinero, digamos, por eso tienen una compañía. No están tan preocupados por el bien de la humanidad, por traer algo a solucionar los problemas de los seres humanos, están mucho más interesados en hacer dinero, pero para hacer dinero necesitan ser expertos y excelentes y acertados y con cada detalle de la geopolítica. Yo nunca antes había visto una empresa de geopolítica, no había, capaz hay, yo creo que ahí estoy buscando y creo que hay otras consultoras, hay otras compañías que se dedican a asesorar. Yo no había visto, no había prestado atención. Pero claro, tiene mucho sentido porque una empresa que se dedica a la geopolítica eh, básicamente asesora a otras empresas que quieren asentarse en distintos países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una compañía de X país quiere venir a Argentina, ahora, entonces contratan a Eurasia y le dicen, bueno, necesito que me digas qué es lo que tengo que tener en cuenta. Y entonces Eurasia le dice, bueno, mira, en Argentina está pasando esto y esto. La presidencia la ganó Milei y la parte legislativa está sufriendo estas consecuencias. Para que vos te puedas tener éxito en Argentina, te conviene prestar atención a esto, lo otro. O sea, eso hace que esta compañía necesite ser lo más objetiva posible. Si está sesgada, si la compañía está sesgada, no digo que no lo esté, porque todas las personas en algún punto estamos sesgados, pero digo, si hay sesgos, disminuye la calidad de su trabajo, ¿sí? Entonces, ellos tienen que ofrecerle a las personas que los contratan algo lo más libre de sesgos posibles. Y eso hace que para nosotros sea información muy confiable la que tienen.
Y por eso es que estábamos tratando de hacer como un abuelo de pájaro, ver de qué se trata este artículo, porque vivimos un año, estamos viviendo un año delicado, un año donde van a pasar muchas cosas pesadas y que alguien ya se haya tomado el trabajo de analizar y decir, estos son los 10 principales riesgos para este año, me resulta como mínimo interesante, como mínimo que vale la pena mirar de qué se trata. Eh, Él dice que el 2024 es el Voldemort de los años, es el año que no, nadie tiene que nombrar, dice, es el Annus Horribilis, dice, el año horrible, ¿no? O sea, es eh, un año que se viene complicado. Eh, y la idea ahora es que podamos hacer lo que íbamos a hacer la semana pasada. Yo ya le di las indicaciones a las personas que van a participar de nuevo. Eh, ¿Cuáles son los 10 principales riesgos que esta empresa identifica para este año? No voy a ir en orden esta vez, ¿sí? Eh, ya que tengo a Esteban acá al lado mío, le voy a pedir a él que... A ver, no, perdón. Mica dijo que ya estaba lista. Perfecto. Bueno, le había dicho a Mica que quería empezar con ella. Eh, Bueno, vamos a mantener el siguiente orden, porque la semana pasada no lo aclaré, no lo moderé como debería y quisiera ahora hacerlo bien. Y lo que necesito es que cada persona hable de de lo que trata la parte que le tocó y el resto solamente vamos a escuchar esta vez, ¿sí? No vamos a hacer aportes en esta parte del tema, simplemente vamos a escuchar y después que terminemos esta partecita yo voy a continuar y ahí sí vamos a tener espacio para compartir algún pensamiento que tengamos, ¿sí? Eso quiero aclarar. Les pedí que sea más o menos de 1 minuto y medio para abajo el tiempo, así que bueno, voy a arrancar con Mica. Contanos, Mica, ¿cuál es el riesgo que te tocó a vos? bueno, ¿se escucha bien? Te escucho bien. Buenísimo. Bueno, a mí me tocó el riesgo número 5, que en inglés es Axis of Rose, que quiere decir el eje de los pícaros. Es una forma graciosa en que el autor quiso nombrar esta alianza entre entre una potencia y tres aliados. El principal motor de esta alianza, y es el que buscó sus aliados, es Vladimir Putin, sería Rusia, que está unido con dos presidentes que están hoy en la misma situación que él está, la situación de paria. Y acá es donde se arma el riesgo que conforma este bloque. Él está aliado con Irán, con Ibrahim Raisi, y con Norcorea, que sería una alianza nueva, que es con Kim Jong-un. ¿Sí? Ellos se hacen un intercambio, que ahora no voy a profundizar, de armas a cambio de tecnología, protección de Rusia, y se ayudan mutuamente en las guerras que están participando. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, como el motor de esta alianza es Rusia y es el que marca el timing de lo que se está buscando hacer, él lo que está haciendo es algo que se llama guerra de desgaste, que si quieren después lo profundizamos un poco más. ¿Cuál es el problema de la guerra de desgaste? Vladimir Putin está dando manotazos de ahogado porque en realidad está perdiendo su poder. Entonces se alió con estos otros países que también están en una situación de desesperación, que los impulsa a los tres a hacer acciones cada vez más disruptivas, a coordinaciones más complejas, para lograr burlar las trabas de Occidente y a la vez crear desestabilización. ¿Sí? Para poder sobrevivir necesitan desestabilizar el poder del contrario. ¿Sí? Si Rusia es el rey del sur, necesitan enfrentarse con el rey del norte, que es Estados Unidos. ¿Cuál es el problema y el riesgo? Bueno, que si bien siempre existió esta pelea, ahora estamos en un punto de quiebre en el que ya no hay miedo a nada, o sea, ya no hay más sanciones que puedan recibir, ya no tienen miedo y están proclives a crear más acciones disruptivas. ¿De qué tipo? ¿De qué sería la guerra de desgaste? Son más ataques terroristas, más guerras, y son distintos puntos de influencia indirectos para Estados Unidos, para que Estados Unidos pierda tiempo en apagar estos distintos fuegos y ellos puedan, por otro lado, particularmente Putin, seguir con lo que es la guerra de Ucrania. Y esto significa muertes, desestabilización democrática y otros problemas.
Así que bueno, ese sería básicamente lo más esencial. No sé si querés que explaye un poquito Gracias. más. Muchas gracias, Mica. Interesante. Creo que lo más relevante no, no digo lo más relevante, pero algo que da un poquito de miedo es esto de que, claro, al unirse esos tres, pierden el miedo a lo que les pueda pasar si están solos, y eso es como sumamente interesante. Esteban, Bueno, a mí me tocó, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque sé que también estamos cortos de tiempo. A mí me tocó la parte económica, básicamente, y el título que tenía era que no hay espacio para el error, básicamente. Yo diría que hay una cuestión histórica que se viene de una serie de crisis muy grandes. La más importante última fue la de la pandemia, que ha incrementado los niveles de deuda de todos los países a nivel mundial, y también lo que ha generado es un incremento de la inflación a nivel mundial, de forma de que ahora la inflación es un fenómeno global con grandes consecuencias, que desde Argentina capaz no lo materializamos tanto porque estamos más acostumbrados, pero eso también ha llevado a un incremento de las tasas de interés. Entonces tenemos un incremento de deuda, un incremento de tasa de interés y muchas circunstancias exógenas a los distintos países, como lo que son la crisis en Ucrania, la crisis de Gaza que se puede llegar a escalar, incrementos de los precios de petróleo, que dejan muy poco margen de acción a los distintos países, lo cual los pone en una situación muy vulnerable ante desastres naturales, ante distintas complejidades que pueden encontrarse a lo largo del año, y deja entonces que los países puedan tener muy poco margen de acción, y en aquellos países donde hay elecciones o problemas o cuestiones políticas que resolver en este año, es como una cuestión más que complica mucho más a los gobiernos oficialistas de turno, lo cual deja mucho más fácil a la vulneración y también deja muy poca acción y ayuda para los grupos más necesitados o minoritarios o con distintos problemas a nivel general en todos los países. Destaca algunos países en específico, pero en general en todo el mundo. Y bueno, ese sería el mejor resumen, de que hay poco margen de acción, básicamente. Hay muchas mucho estrés gracias. económico. Muchas gracias, Esteban. Me resulta interesante, eso es algo que, bueno, yo lo que no mencioné esta vez es que sí mencioné el sábado pasado, es que la idea de este tema estaba basado en uno de las presentaciones de Parminder, que habló de la geopolítica, y fue interesante cuando se tocó el tema de la economía, porque había gente que decía que a nosotros no nos interesaba la economía y otros decían que sí, y bueno, fue un punto interesante para no sé si discutir, pero por lo menos reflexionar un poquito. Por acá, no sé, Dale. Gastón o Lara. A mí me tocó sobre las elecciones presidenciales que son este año, en noviembre, y el artículo habla del panorama para las elecciones son muy malas, son muy sombrías, decía, porque tenemos dos candidatos que son Trump y Biden, y ninguno de los dos candidatos está como preparado para ese puesto, en especial Trump. Eh, y que sí, gane quien gane, el deterioro político que va a haber en Estados Unidos va a ser muy grande. La polarización que va a haber en las personas también. Es como, es malo por donde lo veas, es sombrío por donde lo veas el tema de las elecciones en Estados Unidos. Gracias. Eso me resulta también muy importante porque es algo que hemos visto, ¿no? O sea, cuando nosotros en Apocalipsis 13 hablamos de una bestia que tiene apariencia de cordero, pero que habla como de dragón, es como que cada vez esas dos imágenes están cada vez más separadas, ¿no? Y es como, o se ve con más claridad, al punto de que ya se vuelve indisimulable, no sé si existe esa palabra, pero nada, eso es como, el riesgo de Gastón se llamaba Estados Unidos contra sí mismo, ¿no? Y en una yo vi una charla TED de Ian Bremmer, él dice, en Estados Unidos pasó algo muy interesante, que era el principal exportador de democracia para el mundo en su momento, y hoy en día es el principal exportador de herramientas para destruir las democracias del mundo. Es como esa transformación. Cuando yo lo escuché a él decir eso, en mi cabeza era... Luis, ¿perdiste internet? ¿A todos se cerró Zoom o a mí nomás? No, se te cerró a vos nomás porque el internet que te anda mal.
pero no te preocupes porque te perdimos solamente 5 segundos. Podés retomar de donde estabas. Si quieren desconectarse, Sí, conectamos siempre. por las dudas. Pero ¿se escuchó bien lo que había dicho Gastón, por ejemplo? Lo de Gastón sí, y también lo que estabas diciendo vos, se entendió el punto. Ah, ok. Bueno, nada, yo decía que cuando escuchaba a Ian Bremer hablando de ese cambio de Estados Unidos, es como que me imaginaba ese corderito que de repente es un dragón, ¿no? Eh, nada, súper interesante. ¿Hay más? Bueno, le pedí a Lara que ella haga la parte que había hecho Miri el sábado pasado, que hoy Miri no nos puede acompañar porque está con visita. Bueno, muy brevemente, el riesgo que a mí me tocó es el 3 y habla sobre la Ucrania dividida. Que bueno, esto está sucediendo también porque hay una división entre la postura que por ahí tiene la parte presidencial de Ucrania y otros sectores o el intendente de Kiev, creo que sería, sobre cómo abordar toda esta situación. Y bueno, lo particular de este fragmento del artículo era que, bueno, está muy complicada la cuestión de la división que hay entre la parte que está tomada por parte de Rusia, que es más o menos el 18% del territorio de Ucrania, y la cuestión es que lo político, o sea, el apoyo que tenían en cuanto a la defensa, en cuanto a armas, a producción, a municiones, que por ahí ayudaba a Estados Unidos en determinado momento, eh, se estaría como disminuyendo ahora. Y en el caso de que gane Trump en las elecciones, eso se cortaría directamente y eso complicaría mucho más a Ucrania porque realmente no está teniendo los recursos como para poder solventar eso y tampoco la ayuda, por ejemplo, de la Unión Europea. Y bueno, como muy resumidamente eso. Gracias, re bien, súper bien. Eh, Ahí entra un poco también algo que hace ya bastante tiempo, más de un año, estuvimos estudiando con esto del intervencionismo, el no intervencionismo, qué pasa cuando los republicanos paleoconservadores tomen el control, ¿no? Eh, Son todas cuestiones muy relacionadas a todas cosas que ya hemos estudiado. Me gustaría preguntar a Edu, si está ahí, si querés comentarnos lo tuyo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, el riesgo eh, era risk business, los riesgos en los negocios, puede ser en castellano. Este, y habla de Estados Unidos, de los estados azules y rojos, cómo se va dividiendo cada vez más este, la derecha y la izquierda, los antiderechos y los proderechos en estados. Y eso trae dificultades para hacer negocios, porque las empresas que tienen una mirada más pro derechos están complicadas para hacer negocios en los estados conservadores y así al revés. Eh, y bueno, los clientes, lo que piden los clientes y lo que piden los gobernadores y las leyes se enfrentan con esos problemas. Ese sería el resumen. Muchas gracias, Edu. Em, yo voy a compartir, porque María Gracia estaba teniendo problemas de conexión o no sé bien qué era el problema, pero ella me pasó a mí por escrito lo que ella iba a decir. Ella en realidad yo lo había comentado la semana pasada, había hablado bastante de un montón de cosas súper interesantes. Yo le pedí que me haga como la sinopsis, digamos, de esa parte. Y entonces ella me habla de que hay dos riesgos principales dentro de uno mismo. El riesgo que le tocó a ella era que las inteligencias artificiales no están reguladas, ¿no? Ese es el riesgo. Entonces, eso es la desinformación y la proliferación como principales riesgos dentro de eso.
Y entonces ella me dice que la inteligencia artificial sin gobernar eh, representa ahí la brecha entre el crecimiento y avance de la inteligencia artificial versus la capacidad del gobierno para regularla. Y esto se va a hacer más evidente en 2024, porque existen cuatro factores que van a contribuir al crecimiento de esa brecha. Las políticas, porque hay desacuerdos, los políticos institucionales van a limitar las ambiciones de los gobiernos para regular estas inteligencias artificiales. El otro factor es la inercia, porque hay otras prioridades políticas. Después la deserción. Los beneficios mismos de la inteligencia artificial va a generar deserciones por parte de las mismas empresas de tecnología que se propusieron colaborar con el gobierno desde un principio. Y el cuarto factor es la velocidad tecnológica. El crecimiento de la inteligencia artificial va a escalar el doble cada 6 meses. Y entonces ella dice que, por ejemplo, este año ya sale el chat GPT-5 y cada 6 meses se duplica cuán sofisticada es la inteligencia artificial. Y eso es súper difícil para regular por los gobiernos porque vienen muy, muy, muy desde atrás. Y bueno, ese es otro riesgo, pero hacemos énfasis en esas dos palabras, desinformación y proliferación. ¿Sí? Bueno, Noé, vos estás como para compartir, decime si querés lo puedes hacer ahora, si no también tenemos un plan B, como vos quieras. Hola, sí. Dale, te escuchamos. Bueno, a mí me tocó la lucha por los minerales críticos, cómo los gobiernos de todo el mundo van tomando medidas proteccionistas para interrumpir el flujo, cómo aumentan también la volatilidad de los precios, reconfigurando las cadenas de suministros. Explica un poco de cómo Estados Unidos y la Unión Europea también han promulgado dice, restricciones a las importaciones y un intento de reducir su dependencia de China y promover también las cadenas de suministros más limpias. Bueno, también dice cómo esto limita la adquisición de minerales críticos a fuentes geopolíticamente aceptables, lo que agrava el problema del suministro y aumenta la volatilidad de los precios. Bueno, esto explica un poco de cómo los países van, por un lado, tratando de restringir los flujos, ¿no? de los minerales, o sea, cada países de los que, perdón, un poco nervioso. Como No hay ellos problema. intentan restringir, pero como también otros países poderosos intentan aún obtener más, bueno, que esto afecta tanto en los países tanto bien desarrollados como también los no desarrollados, afectan tanto en la economía, bueno, en todo lo que tiene que ver lo que es transporte y bueno, todo de lo que van aumentando los precios y bueno, lo importante que son los minerales en el mundo, en las empresas, en las industrias, en los comercios. Y bueno, que esto afecta bastante, especialmente más a los países menos desarrollados. Ujú. Lo cual tiene un impacto importante en la desigualdad que ya suficientemente grande es. También conversábamos con Mati hoy esto de que China está tratando de como ignorar un poco esas regulaciones que existen actualmente y como tampoco nadie se va a meter con China, es como eh, van a hacer medio lo que quieren con la explotación de los minerales críticos y eso es un riesgo complicado. Gracias, gracias Noemí. Bueno, le paso a los chicos que están en Rosario, en el orden que ustedes deseen, cuéntenos brevemente. Empieza Guada. Bueno, a mí me tocó el riesgo, creo que era el número 6 que hablaba de la no recuperación de China, digamos.
y decía esto de que cualquier brote verde puede despertar falsas esperanzas de recuperación, ¿sí? China viene después del COVID bastante golpeada por todas las políticas que se tomaron y el cerramiento de la economía, y no se viene recuperando como creían que eso podía traer al abrir la economía nuevamente una recuperación y volcarse a todos los sectores, ¿no? Lo principal es que tiene limitaciones económicas y también tiene una dinámica política complicada con relación a Xi Jinping, que es quien está a cabeza del poder, que está tomando algunas decisiones donde no hay debates políticos o donde, bueno, está tomando medidas que no son democráticas, digamos. Lo que habla es que China tiene fragilidades financieras, una insuficiente demanda, más que nada del sector inmobiliario, que siempre fue el pilar del crecimiento de la economía china, y que esto desemboca en una crisis de confianza general. Obviamente hay menos consumo, hay más desempleo, entonces entran en una espiral donde los desarrolladores inmobiliarios no pueden afrontar sus deudas. Eso genera una crisis bancaria, o sea, en el sector financiero, lo que hace que también tenga un derrame negativo en la economía y donde empiecen a haber crisis bancarias y por lo tanto de los comercios. Las inversiones extranjeras directas, que son empresas de afuera que se radican en China, se están retirando. Bueno, como dije, estancamiento de las compras inmobiliarias, y esto desemboca en un desplome del mercado bursátil, que sería la inversión directa, o sea, bonos, acciones, entre otras cosas. Y esto tiene un riesgo geopolítico y que dice que minarían la legitimidad del Partido Comunista Chino y aumentaría el riesgo de inestabilidad social. Tenemos que tener en cuenta que China es el principal impulsor al momento de las economías emergentes, entonces en tanto y en cuanto le vaya mal a China puede haber un efecto muy negativo en todas en las otras economías que dependen de ella, y por eso las economías occidentales están tratando de reducir su riesgo y su dependencia de este país. Y bueno, no ven que Xi Jinping o el gobierno vaya a tener una respuesta inmediata para contrarrestar las señales negativas que está teniendo la economía y revertir. Muchas gracias, Badis. Bueno, a mí me tocó el tema 9, que dice el niño is back. O sea, está de vuelta, ¿no? El fenómeno mundialmente conocido, el niño. Y dice, lo que me llamó mucho la atención es que dice que durante 4 años estuvo ausente. Yo me acuerdo que hubo todos los años pasa este fenómeno, ¿no? Pero durante 4 años fue muy despacito, o sea, los desastres que causó fueron mínimos, desastres ecológicos, ¿no? Naturales. Me acuerdo que huracanes y tsunamis que ocurren por el niño no pasó realmente durante 4 años. Y ahora en 2024 la previsión es que vuelva y con mucha fuerza. Más que nada en los países de África del Sur, en los países latinoamericanos y en los países del Océano Indo-Pacífico. Va a ser más difícil, digamos. Brasil, por ejemplo, citado acá en el texto como uno de los países que más van a sufrir con sequía. Van a ser largos meses de sequía y eso va a perjudicar mucho, por ejemplo, la plantación. Australia también va a sufrir con sequía, pero hay otros países que van a sufrir con inundaciones y huracanes, por ejemplo. Dice que va a ser un año muy, muy heavy con relación al niño, básicamente. Y por lo que vi, bueno, obvio, todos los países van a sufrir, prácticamente en casi todos los continentes van a haber países impactados, pero por lo que
por lo que comenta el artículo me dio la impresión de que los países más pobres van a ser más afectados, digamos. Él no comenta eso, pero son países de América Latina y África del Sur, por ejemplo, que sabemos que son países en desarrollo, digamos. Vulnerables. Ujú. Gracias, Daisy. Bueno, y cerramos. Me toca a mí. Bueno, el riesgo que me tocó a mí era el riesgo de que se desate una guerra en Medio Oriente a partir de los ataques terroristas de Hamas al Estado de Israel. Se desató un ataque genocida en la Franja de Gaza de parte del Estado de Israel apoyado por Estados Unidos, y eso levantó el alerta en general a nivel global de lo que estaba pasando ahí, porque era una zona que venía bastante tranquila, eh, y ahora está con mucha tensión. Por un lado, el único país que realmente apoya la empresa de guerra de Israel en la Franja de Gaza es Estados Unidos, y ha habido mucha tensión geopolítica respecto a esto. Una de las cosas en las que es digna de mencionar, que quiero mostrar una fotito, es en los estrechos de Hormuz y de Bab al-Mandab. Son estrechos importantes para el comercio en general, el comercio global. Y acá, por ejemplo, entre Etiopía y Yemen, acá hubo milicias que son pro-Palestina, que tienen respaldo de Irán, y estuvieron atacando barcos internacionales para justamente disrumpir el comercio como a forma de protesta por lo que estaba pasando en Palestina. Esto, por ese estrecho, pasa el 12% del comercio global, lo cual es muchísima plata. Esto impacta en que aumentan los seguros para asegurar la carga, y si tienen que dar la vuelta, aumentan 10 días de viaje, que es un montón. Esto tiene una repercusión global en general, y una de las cosas que también mencionaba es que estos conflictos impactan las elecciones de Estados Unidos. Hay muchas personas que están muy desilusionadas, que votaban demócrata, pero que están muy desilusionadas con el apoyo de Joe Biden y su gobierno al Estado de Israel con tanto dinero y con tanto armamento, y que no se han tomado suficientes acciones humanísticas. Por lo tanto, el apoyo demócrata ha disminuido, y eso va a favorecer que gane Trump probablemente en las elecciones de este año, lo cual es trágico para los derechos de las mujeres y de otras minorías, porque sabemos que es de derecha. Y también ha generado una mayor polarización a nivel global en la parte ideológica, y a nivel de lo que es Medio Oriente, también aumenta el riesgo de que la gente sea radicalizada y se una a grupos terroristas porque se usa mucho las imágenes de la destrucción en Gaza apoyadas por Estados Unidos como publicidad para reclutar posibles chicos, jovencitos, para las milicias terroristas, y esto también es un problema. Entonces es algo que repercute a nivel global. Genial. Bueno, muchas gracias. Creo que no faltó ninguno. Creo que estamos todos, si no me falla la cuenta. Muchas gracias a todos por su participación. La verdad es que al escuchar todo lo que íbamos mencionando, yo no podía evitar hacer conexión con un montón de cosas que hemos estado estudiando en los últimos años. Y cuando digo, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de nuestros estudios? ¿Estamos hablando, de qué estamos hablando? No, estamos hablando de una publicación de una empresa que se dedica a asesorar empresas eh, con foco en geopolítica, ¿no? Y me resulta súper interesante esa conexión. Me gustaría que me ayuden con palabras, ¿sí? No comentarios, sino como palabras. ¿Qué palabras se les vienen a la mente cuando ustedes piensan en la pregunta que yo voy a hacer ahora? ¿Qué le preocupa o qué presenta Eurasia como
preocupaciones principales. ¿Qué cosas les preocupan? No, ya saliéndonos un poco de lo que es los riesgos puntuales que hablamos. Eh, ¿qué, qué palabras les surgen a ustedes a partir de lo que conversamos? Por ejemplo, no sé si estoy siendo claro, pero a mí algo que me surge, por ejemplo, es el, el- la parte ambiental, ¿no? La parte ambiental lo plantea como algo muy, muy preocupante. Eh, y recuerden esto que dije al principio, estamos hablando de una empresa que no puede darse el lujo de estar sesgado hacia algún lado políticamente, simplemente un análisis objetivo de la situación. Le preocupa muchísimo lo ambiental. ¿Qué otra cosa ustedes ven que surge de esta información que hemos compartido? La pérdida de la democracia. Derechos. Pérdida de derechos, excelente. ¿Qué otra cosa? Mica. Bueno, a mí principalmente viene lo que es la inestabilidad global, que se refería al atentado contra la democracia y la estabilidad en ese sentido de los gobiernos occidentales principalmente, que lo estamos viviendo. La democracia al borde del abismo. Yo diría el estancamiento y la tensión económica, que serían varios puntos directamente. Ujú. La polarización. La polarización, bien, me encanta eso, sí, 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 sí. ¿Algo más? La pérdida de credibilidad de algunos estados. Pérdida de credibilidad. Conflictos armados. Conflictos armados. Y, y se les ocurre algo más, algo, capaz cosas un poquito más abstractas del orden de lo que dijo Mati, por ejemplo. Mati habló de una polarización en las personas. Sí, la profundización de de la grieta a nivel global entre la derecha y la izquierda y las personas que apoyan los derechos humanos o los derechos humanos por un lado o los comercios y el mercado por el otro. Bien. A mí se me viene a la mente la deshumanización, como que de a poco todo se está volviendo más deshumano, deshumanización. Deshumanización, bien, sí, me gusta. No me gusta la deshumanización, ¿no? Pero me gusta el concepto que tiraste. Esteban. Por ahí yo creo que estamos viendo en una forma externa cómo se está desplegando o llevando a cabo lo que hablamos en su momento del Evangelio Eterno, básicamente. Vemos cómo en distintos aspectos, en distintas áreas de la sociedad, se están desplegando fenómenos que llevan hacia esa polarización, y solamente eso puede generar, básicamente. Bien, Y a mí, también, sí, Solange. no sé si solo o era yo que abrí recién. No sé, no sé quién estaba por Vemos acá. a Solange con el micrófono abierto, pero... Cualquiera. Sí. Bueno. Bueno, para no perder tiempo mientras. Más que nada la parte de inestabilidad también lo veo en el sentido como que engloba todo lo que ustedes están hablando, que es el mundo, el mundo moderno, digamos, postmoderno, siempre ha tenido acuerdos, ¿no? Tenemos reglas, tenemos pactos de derechos que nos obligan entre partes a cumplir con cosas básicas. Si bien algunos estados más poderosos quiebran algunas cosas, más o menos la estabilidad global y la comunicación entre países en todo sentido se mantenía. Lo que nos estamos enfrentando ahora es que se está haciendo un quiebre y una polarización que lleva a que todo se rompa y no sabemos en qué va a terminar. Proféticamente nosotros sí sabemos, pero imagínense la angustia y lo tremendo que es esto, se está por romper todo tipo de pacto. La parte de lo que sería más del Rey del Sur ya abiertamente está en una situación de paria que es queremos romper a propósito todas estas formas de relaciones, que se cree una inestabilidad global y se quiebre todo. Y la parte que sería la occidental, que es la que sería la que resiste y debería ser funcional a la ONU y todos estos pactos, sabemos que si cae Estados Unidos también se va a quebrar. Entonces vamos a estar en un momento del mundo nuevo y muy crítico, en el que no se va a respetar o no va a haber garantías de ningún tipo. Sí, totalmente. Ahí Iris comentaba las consecuencias del cambio climático y la no función del Estado de Derecho que trae la inmigración, como otras cosas. Yo
quería hacer énfasis en algo, y antes de hacer énfasis en eso, quisiera como hacer una pregunta un poco más específica, ya no tan relacionada a lo que estuvimos conversando hasta recién, sino respecto a lo que dije al inicio, como introducción. Podríamos decir, desde 2018 hasta acá, tratando de siempre nosotros entender y decir, bueno, ¿cuáles son las características del reino de Dios? Si tendríamos que elegir una palabra que resuma lo que hemos aprendido del reino de Dios en estos últimos 6 años, casi, ¿qué palabra elegirían? La igualdad. Igualdad. Exactamente, o sea, creo que todos estamos pensando en eso, ¿no? Bueno, Mika dice amor abnegado. Sí, exactamente. Eh, es como, es parte de la esencia, ¿no? De lo que entendemos del carácter de Dios y de la ley de la vida para nosotros acá, pero en un contexto eh, de movimiento, creo que la palabra que lo resume todo es esa, ¿no? Es la igualdad. Y la pregunta es, ¿la desigualdad es una preocupación para Eurasia? ¿Para esta empresa? Sí. Esteban dice que Sí. sí. Sí, y eso es como sumamente interesante, porque esta empresa que se dedica a esto que ya he mencionado, te dice, eh, una preocupación es la desigualdad, porque la desigualdad no está buena y no lo plantea desde un punto de vista como pobre la gente que está en desventaja, o pobre la gente que está sufriendo, o la gente que tiene necesidades. No, 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 es como escúchame, yo te estoy asesorando para que te vaya bien a vos y a tu empresa en donde sea que quieras instalarte, y te estoy diciendo que la desigualdad es un problema, que tenemos que resolver la desigualdad para que a vos te vaya mejor aún. Y ese es un concepto que a mí me encantó de este tema, porque parte del otro reino, del reino que no es de Dios, eh, nos muestra y nos enseña que lo que necesitamos es profundizar esa desigualdad, que el rico pueda hacerse más rico y que el pobre se haga más pobre todavía, y que, bueno, esa es la manera, ese es el sistema, a eso es lo que tenemos que aspirar, ¿sí? Hacia ahí vamos. Eh, y lo más terrible es que personas como nosotros, de clase media, baja, de clase baja y de clase media, estamos como engañados nos creemos que ese es el sistema, ese es el planteo más razonable para esto. Y, y no, la realidad es que eso es, como decía Parminder, es mala ciencia, es mala ciencia. La igualdad es algo que mejora el, el pronóstico, por así decirlo, de éxito para la gente rica y, por supuesto, para todas las demás personas. Y el hecho de que alguien lo pueda ver sin la necesidad de un contexto religioso de fondo, a mí me parece como súper interesante. Y ahí entra lo siguiente, que es con lo que voy a cerrar, pero antes de cerrar, veo que ahí los chicos que están en Rosario levantaron la mano, no sé qué es lo que quieren compartir. No, solamente quería aportar que pienso que a veces pensamos que Dios propone algunos principios desde algún concepto abstracto o algún ideal abstracto, cuando la igualdad está demostrada, por ejemplo, en ciertos países que las mujeres tienen derechos igualitarios con los hombres, que en realidad aumenta el bienestar de todos y es buena política, no es solamente un ideal abstracto, sino que es lo que mejor funciona, es inteligente, es pragmático, no es solamente amor y tipo algo así como más muy, muy abstracto, idealista, sino como que es concreto y es mejor. Es mejor, definitivamente es mejor. Es como, ya está demostrado que la persona que está más abajo tenga mejor calidad de vida, va a influir directamente en que la persona que está más arriba le vaya mucho mejor. Eh, y, y eso
es como, para mí, no sé, me interpela mucho. Y quiero cerrar con esta idea. Si tendríamos que eh, pensar en la siguiente pregunta. Cuando Dios a través de toda la historia nos lleva el foco a que entendamos la geopolítica. Si yo quisiera reemplazar esa palabra, geopolítica, por otra palabra, yo ya sé qué palabra voy a decir, capaz ustedes también, pero ¿qué es lo que Dios está intentando que entendamos cuando constantemente nos lleva hacia la geopolítica, a que entendamos la geopolítica? ¿Qué palabra podría reemplazar geopolítica? Desigualdad, patriarcado. Bien, bien, Mati. Derechos humanos. Derechos humanos. Yo me quedo con lo que dijo Mati, patriarcado. Eh, todo lo que, si nosotros nos ponemos a hilar fino y a entender todo lo que pasa en la historia bíblica y en la historia que ya se escapa del relato bíblico, eh, y la invitación de Dios constante a que lo entendamos, vemos que todo eso que sucede geopolíticamente es un reflejo directo del patriarcado, que en realidad es el sistema que está de fondo desde siempre y que tanto daño hace a todas las personas, pero en especial a la gente más necesitada y en especial a las mujeres y hoy en día en especial a las minorías. Y los hombres estamos muy dañados, pero estamos en un contexto de constante privilegio. Eh, Creo que eso también nos hace más responsables. Pero entender la geopolítica, yo quiero decir que es un sinónimo de entender el patriarcado. Y tal vez eh, parezca como un poco descolocado, pero yo quiero compartir algo con ustedes. Eh, Voy a intentar traducirlo porque lo tengo en inglés. Eh, pero hay una autora que a mí me gusta mucho, 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 que escribió uno de mis libros favoritos, que se llama Glennon Doyle. Ya varios de los que están acá presentes la conocen, y ya han leído su libro. Y ella dice, he dedicado la última década de mi vida a escuchar a las mujeres hablar respecto a lo que más desean. Y esto es lo que las mujeres a mí me dicen respecto a lo que más desean. Quiero un minuto para respirar profundo. Quiero descanso. Yo quiero paz, quiero pasión, quiero una buena comida, quiero sexo de verdad, quiero relaciones donde no haya mentiras, quiero sentirme cómoda en mi propia piel, quiero ser vista, quiero que me amen, quiero gozo y seguridad para mis hijos, pero quiero gozo y seguridad para los hijos de todos. Quiero justicia para todos. Quiero comunidad, quiero ayuda, conexión. Quiero que me perdonen y poder perdonar. Quiero tener suficiente dinero para dejar de sentir miedo. Quiero encontrar mi propósito y vivir plenamente conforme a eso. Quiero mirar las noticias y ver menos dolor y más amor. Quiero mirar a las personas en mi vida y realmente verlas y amarlas. Quiero mirarme en el espejo y realmente verme y amarme. Quiero sentirme viva. Son todas frases de los deseos de las mujeres.
Y ella completa esto diciendo, los planos del cielo están forjados en los profundos deseos de las mujeres. Lo que las mujeres quieren es bueno. Lo que las mujeres quieren es hermoso. Y lo que las mujeres quieren es peligroso, pero no para las mujeres, no para el bien común. Lo que las mujeres quieren es una amenaza para la injusticia del status quo. Y nada, a mí me conmueve mucho eso. Me conmueve mucho esa idea. Los planos del cielo están forjados en los profundos deseos de las mujeres. No nos olvidemos que de fondo está eso. De fondo está muy lindo entender toda la política, está muy lindo entender en detalle todo lo que cada uno de ustedes que participó, compartió con nosotros. Está muy bueno saber, estar al tanto para saber cómo posicionarnos, para saber qué hacer. Pero eso tiene un impacto en nuestro carácter, en nuestro corazón. Y no estamos afrontando solamente esos 10 riesgos, estamos afrontando al patriarcado. Y tenemos que ser agentes que nada, que seamos disruptivos con ese sistema, como mínimo, como mínimo. Eh, y bueno, quería cerrar con eso. ¿Vamos a orar? Querido Dios, te doy muchas gracias por poder conectar con tantos amigos y amigas, eh, por poder compartir este momento, este espacio, por poder compartir las preocupaciones que tenemos. Pero hoy quiero pedirte que esas preocupaciones que tenemos principalmente nos sirvan para que estemos más sensibles a lo que tenemos alrededor, eh, que nos sirva para entender lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, pero por sobre todo estar más sensibles a las personas que están realmente sufriendo de esa desigualdad, que están realmente sufriendo por causa de este sistema corrupto en el que vivimos, que podamos ser agentes de libertad, pero por sobre todo agentes de igualdad. Y queremos manifestarte ese deseo y pedirte que nos sigas dando sabiduría y que nos acompañes para poder seguir prestando atención a las cosas que realmente hay que prestar atención. Encomiendo el resto del día y el resto de la semana también que sigue para cada uno de nosotros. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén.